Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender trucos para resolver problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, para saber cuándo aplicar cada uno. Así que vamos a ello. Los trucos que os voy a dar son palabras claves para aplicar cada uno, o mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Para mínimo común múltiplo, las palabras típicas son cuando nos piden algo que coincida, ¿vale? Cuando hay una repetición de algo, ¿vale? Y buscamos una coincidencia, o cuando nos piden que coincida la mínima cantidad de algo, ¿vale? Entonces, ahí todo está relacionado con el mínimo común múltiplo. Ya veremos ahora en casos concretos. ¿Cuándo tengo que aplicar máximo común divisor? Pues cuando estoy dividiendo algo, cuando estoy repartiendo, cuando estoy agrupando, cuando estoy cortando, todo ello en máxima cantidad posible, ¿vale? Máximo común divisor, ¿vale? Pues bien, vamos a ver este problema y vamos a intentar ver si hay que aplicar mínimo común múltiplo o máximo común divisor y vamos a ver si nos ayudan estas listas de palabras. Dice, Alberto va a visitar a su abuela cada 5 días y su hermana cada 3 días. Si hoy han coincidido, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? ¿Veis? Aquí hay una palabra clave que es si hoy han coincidido, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? Estos problemas típicos de coincidir cosas, de hacer coincidir cosas, ya lo tenemos claro. Mínimo común múltiplo. Y vamos a ver por qué. Vamos a intentar entenderlo, ¿vale? Vemos que Alberto, si va cada 5 días, va cuando pasan 5 días, cuando pasan 10. Cuando pasan 15, cuando pasan 20, ¿vale? A los 5 días, a los 10, a los 15, a los 20 y así sucesivamente. ¿Qué estoy calculando aquí? Los múltiplos de 5. Luego su hermana, vamos a poner una H de hermana, va cada 3 días, entonces irá a los 3 días, a los 6 días, a los 9 días, a los 12 días, a los 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos viendo por aquí que ya coinciden en uno. Quiere decir que a los 15 días, volverán a coincidir. Entonces, ¿qué estoy hallando? El primer múltiplo que tienen en común, ¿vale? El mínimo común múltiplo que coincide con esta pregunta, que dentro de cuántos días volverán a coincidir. Dentro de 15 días, ¿vale? O lo que es lo mismo, cada 15 días coincidirán. Ahora te propongo que hagas tú este problema. Si quieres, para el vídeo, lo resuelves y luego continúas para corregirlo. Vamos a leerlo y vamos a intentar deducir qué es lo que hay que aplicar en este problema. Nos dice que Ana tiene 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y quiere hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. ¿Cuántos collares puede hacer? Pues bien, voy a interiorizar el problema. Ana tiene bolas. ¿Y qué quiere hacer? Quiere hacer collares con ellas. ¿Qué va a hacer con esas bolas? Va a distribuirlas en los collares. Entonces ya tengo aquí también una palabra clave que no me la dice el problema, pero a la hora de razonarlo me doy cuenta de que lo que va a hacer es repartir, es distribuir esas bolas. Entonces ya aquí tengo una palabra clave, que es distribuir, repartir, dividir. Otras palabras claves son, si os dais cuenta aquí, cuando me dice que quiere hacer el mayor número de collares iguales. Mayor número de collares, mayor máximo iguales común, ¿vale? Máximo común, y como es dividir, repartir, divisor. Pues ya sé que aquí tendré que aplicar el máximo común divisor, ¿vale? Además me está preguntando cuántos collares puede hacer, ¿vale? Yo cuando calcule los divisores de estos números, lo que estoy calculando es, ¿puedo dividir 25 entre tanto? ¿Puedo hacer tantos collares con bolas blancas? ¿Cuántos puedo hacer? ¿Cuántos collares puedo hacer con 15 bolas azules? ¿Cuántos collares puedo hacer con 90 bolas rojas? Y el que coincida el mayor posible serán todos los collares que puedo hacer con esos 3 tipos de bolas, ¿vale? Así que vamos a hacer el máximo común divisor. Yo lo haré aplicando descomposición en factores, ¿vale? Pues bien, lo voy a descomponer mentalmente, ¿vale? Sin hacer el desarrollo de la rayita. 25 es 5 al cuadrado, porque es 5 por 5. 15 es 3 por 5. 90 es, pues podemos hacerlo aquí, si mentalmente, si no os sale, es muy sencillo. Pensad, 90 si tiene un 0 es 9 por 10, ¿verdad? 9 por 10. Y a su vez, 9 es 3 por 3. Y 10 es 2 por 5.
Por lo tanto ya lo tengo. 3 por 3, 3 al cuadrado. Por 2, por 5. Pues bien, para el máximo común divisor de estos tres números, tendré que coger solo, acordaos, la norma era solo el factor que tengan en común con menor exponente. El único común que tienen es 5. Como hay 5 al cuadrado, 5 elevado a 1 y 5 elevado a 1, el de menor exponente es el 5 elevado a 1. Entonces cojo cualquiera de los 5. Pues ese es el máximo común divisor. Lo que quiere decir 5 collares podrá hacer, ¿vale? Y si además os preguntaran, ¿y cuántas? Imaginaos que os pueden preguntar, esto es añadido mío, ¿cuántas bolas de cada tipo pondrá en cada collar? Pues tendréis que dividir, lógicamente, para saber cuántas bolas tendrá que poner en esos 5 collares de bolas blancas. Si tiene 25 bolas blancas y las tiene que distribuir en 5 collares, tendré que dividir 25 entre 5 y me saldrán 5 bolas blancas en cada collar. 15 bolas azules. Si las tengo que dividir en 5 collares, pues 15 entre 5 y me salen 3 azules por cada collar. Y así sucesivamente. Lo mismo con este problema. Os invito a resolverlo, ¿vale? Y ahora seguís para ver la corrección. Nos dice, en una estación de tren, el tren A para cada 15 horas, el tren B para cada 20 horas y el tren C cada 30 horas. ¿Cada cuánto tiempo coincide en esa estación? ¿Vale? Aquí hay una palabra clave que ya me lo dice todo. Y está en la pregunta. ¿Cada cuánto tiempo coinciden? Acordaos que si me preguntan, me invitan a coincidir cosas, en este caso los trenes, que coincidan en los tiempos, pues va a ser mínimo común múltiplo. ¿Vale? Y además vemos que es algo que se repite. El tren A para cada 15 horas, estoy hablando de una repetición. El tren B cada 20 y el tren C cada 30, ¿vale? O sea, que aquí vemos claramente que es el mínimo común múltiplo que tendré que aplicar, ¿vale? Si para cada 15, cada 20, cada 30, para hacer el mínimo común múltiplo ya sabéis que podéis hacerlo hallando los múltiplos y ver cuál es el primero que tienen en común los tres, o directamente aplicando descomposición en factores. Yo voy a hacer descomposición en factores, ¿vale? Pero cada uno lo habrá hecho con su método. Ahora ved que coincida el resultado. 15, voy a hacer mentalmente porque estas son fáciles. 15 es 3 por 5, 20 es 4 por 5 y 4 es 2 al cuadrado. Y 30 es 3 por 10 y 10 es 2 por 5, pues 3 por 2 por 5. Vale, ya los tengo descompuestos en factores primos. Y para hacer el mínimo común múltiplo, lo que tendré que hacer es coger los factores que son comunes y los no comunes con mayor exponente. El único común es el 5. ¿Cuál tiene mayor exponente? Son todos los mismos, así que tengo que coger un 5. De no común tengo el 3. Y de 2 y 2 al cuadrado tendré que coger el de mayor exponente 2 al cuadrado. Así que aquí lo tengo. El mínimo común múltiplo será 3 por 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. 12 por 5, 60, ¿vale? Cada 60, en este caso eran horas. Cada 60 horas, voy a poner cada aquí. Cada 60 horas coincidirán estos tres trenes en esa estación. Lógicamente hay varios raíles porque si no sería un desastre, ¿no? Cada uno en su raíl, pero esos tres trenes coincidirán cada vez que pasen 60 horas. Cada 60 horas, pues cada uno sigue su ritmo, pero a las 60 horas coinciden. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.